La colonización del hombre blanco, el relato del hombre blanco, un relato que hasta hoy perdura y fue un relato que se impuso con las armas. Lo que Alfred Nobel llamó la pólvora, la dinamita, él la inventó. La alquimia de Merlín la inventó para abrir caminos. Pero no fue así, eso fue utilizado para la colonización de los pueblos. Y los pueblos latinoamericanos libraron grandes guerras, se defendieron hasta donde pudieron, pero perdieron contra la pólvora, contra la dinamita, contra las armas. El relato del hombre blanco de la colonización fue impuesto con las armas, con la guerra, y es un relato que perdura hasta el día de hoy. Una colonización en la cual dependemos hasta el día de hoy. Y ese relato que se dio trajo, impuso historias del hombre blanco, conquistas del hombre blanco, personajes del hombre blanco. Pero no solo fueron personajes del hombre blanco, sino que la migración o el refugio se convirtió en una tragedia humana, porque la esclavitud de lo que se vivió en el Imperio Romano, la esclavitud fue multiplicada. La tragedia del pueblo negro. Muchos negros fueron traídos del África para trabajar en las minas, porque los aborígenes, muchos estaban muriendo, eran enseñados a la agricultura y su fuerza corpórea, su capacidad no daba para trabajar en las minas. Fueron cientos de barcos que llegaron con negros esclavos, donde todo el que se rebeló le disparaban. Negros esclavos obligados a trabajar el oro en las minas. En el caso de Colombia, toda la zona del Chocó. Por eso es que hoy esa zona es habitada por negritudes, toda la parte del Chocó, del Pacífico. Pero eso tiene una historia que ya la vamos a contar. Y esos negros fueron traídos acá y obligados a trabajar en las minas. Muchos morían de hambre, otros morían de enfermedades. La esclavitud de las negritudes, perdieron su historia, sus ancestros fueron olvidados. Todo eso se les obligó a trabajar en las minas, y muchos de ellos entregaron sus vidas trabajando en las minas y en el trabajo pesado. Toda religión, toda creencia, toda expresión artística, cultural, ancestral fue borrada por el hombre blanco.
fue borrada por el hombre. Esa fue la geopolítica que se vivió aquí, una geopolítica colonizada de esclavitud, de miseria, de enfermedades, porque nos trajeron esas enfermedades que habían allá en el antiguo continente, las trajeron para acá y murieron millones. Nos trajeron la Santa Inquisición, para acá la trajeron. Miren, aún en Cartagena cuenta la historia de lo que fue la Edad Media, sus castillos, su época colonial. Pero en medio de todo eso, surgió un pueblo latinoamericano. Surgió un pueblo latinoamericano que resiste, que resistió. Por ejemplo, en el caso de los negros, muchos negros de las minas escaparon. Así fue como surgió el Chocó. Negros y negras que escaparon de las minas. Se escaparon, se escondieron, y fueron formando grupitos en las selvas del Chocó. Lastimosamente esta historia no se puede hablar en las instituciones educativas, ni se ve en los canales de televisión, que siempre está la historia del hombre blanco, del que conquista o del imperio. Pero está la historia de los apartheis. Digan conmigo, apartheis. Negros y negras que escaparon de la esclavitud, que se arriesgaron. Y formaron pequeños grupos. Dentro de eso está lo que es toda esa parte del Chocó. Formaron pequeños grupos. Y con el plátano y la yuca se alimentaban, y el pescado. Y esos apartheis fueron formándose. Y aquí también llegaron árabes y se ubicaron por allá en Barranquilla, en Cartagena, y fueron llegando y se fue formando lo que es Latinoamérica. Pero después de que se formó esa Latinoamérica, que sufrió esa conquista, apareció lo que fue el Imperio Norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, se empodera el Imperio Norteamericano. Un imperio que no vio a Latinoamérica como unos países hermanos bajo el derecho internacional de la libre determinación de los estados, de la soberanía de los estados, del respeto por dejar que los estados tomaran sus propias decisiones, sino que nos colonizó. América Latina fue colonizada por el Imperio Norteamericano fue colonizada. En el caso colombiano
La obra de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad narra la historia de los comuneros en Chiquita Brands, cómo estos estaban obligados a sembrar bananos y a no tener ningún tipo de remuneración justa, a no tener derecho a hacer un sindicato, a no tener el derecho a la reunión, a no poder disfrutar de las libertades y los derechos laborales. Cómo se les miró no como trabajadores, sino que fueron tercerizados. Estos trabajadores fueron tercerizados, y fuera que fueron tercerizados, no se les reconoció sus derechos y sus garantías laborales. Entonces esto llevó a que muchos de ellos perdieran su ansiedad por el trabajo, sus ganas de trabajo. Hicieron sindicato, hicieron unión, y el mismo Estado los mató, el mismo Estado los asesinó. Y eso se vivió en muchas partes del territorio colombiano y en muchos otros estados. Cientos de seres humanos, cientos de personas tercerizadas, obligadas a trabajar sin garantías laborales, obligadas a trabajar sin garantías laborales. Muchos sindicalistas asesinados, muchos líderes asesinados, muchos trabajadores de la tierra asesinados, que murieron reclamando ante Estados Unidos, ante el imperio norteamericano, murieron reclamando su dignidad. Muchos líderes políticos, muchos empresarios no respondieron para el proletariado, no respondieron para los obreros, sino que respondieron ante las grandes multinacionales, respondieron ante el imperio norteamericano. ¿Por qué? Por una comisión que el imperio norteamericano les daba, por una comisión que las multinacionales les da. A cambio de esa comisión entregaron al proletariado, entregaron los obreros, entregaron los trabajadores, entregaron las bases sociales. Pero la tragedia no terminó ahí. La tierra pasó a ser de grandes industriales, de grandes multinacionales internacionales, de grandes terratenientes extranjeros, que le prohibieron a los latinoamericanos sembrar en su propia tierra. Les prohibieron sembrar en su propia tierra. Pero no solo les prohibieron sembrar en su propia tierra, sino que si habían recursos allí minerales, llegaban las multinacionales y le decían al que había vivido todo el territorio ahí de que no tenía derecho, de que esa tierra ya la habían comprado ellos y de que ellos ya le habían entregado una comisión
al líder político de turno y que la persona que había habitado el territorio no tenía derecho a expresar nada, simplemente a ver cómo todos los días sacaban carbón y carbón, carbón, y ahí de esa misma sacaban oro y ellos la vendían internacionalmente y su territorio iba quedando seco, el río se iba secando, la tierra se iba secando y muchos de ellos estaban obligados a trabajar para esas corporaciones, a destruir su propio territorio a cambio de unas monedas, a cambio de unos pesos que el Estado les entregaba, les entregaba. Y ese territorio, si ellos decían que era de ellos o querían hacer lo que era minería artesanal o hacer sus trabajos o sacar oro, ya no lo podían hacer, porque contra ellos está el mismo Estado, las mismas clases dirigentes políticas y las mismas autoridades los habían despojado de su territorio. Sobre esa situación se movieron las grandes corporaciones y se movió el imperio norteamericano en toda Latinoamérica.